del PEM del área común de tercer semestre. En esta oportunidad, pues vamos en 4 minutos a explicar un poquito acerca del marco teórico, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, ya lo saben hacer, pero hoy quiero explicar cómo un marco teórico bien elaborado, pues va a tener bastante sustento. El tema de la investigación es gestión del administrador educativo en el clima organizacional de la educación media del sector privado. O sea, dice gestión del administrador educativo. ¿En dónde? En el clima organizacional. ¿De dónde? De la educación media del sector privado. Entonces, lo primero que debemos de comenzar a citar en nuestro marco teórico es educación media, ¿verdad? Entonces aquí comenzamos hablando un poquito acerca de la educación y sus connotaciones. Acá vemos que esta parte que tenemos acá, este punto de acá, ¿sí? Inicia con según Oseas o según Hostos, 1939, citado en el Congreso Iberoamericano, etcétera. O sea, dice que este señor, ¿verdad? Y este otro autor hablan de que la educación es esto. Si podemos ver, en este momento yo marqué y acá me dice que son 34 palabras. Iniciamos con el autor, como es menor de 40 palabras, las citas entre comillas, y aquí les digo de qué página las saqué. Esas son citas menores de 40 palabras. Acá se le da una explicación de qué es lo que el Señor quiso decir. Cuando usted da una explicación de algo, eso no se cita, porque eso es suyo, ¿verdad? Entonces no se cita. Entonces acá dieron una explicación de eso. Y ahora hablan de la educación como valores de vida. Y dice, dan una explicación, pero como esto no lo copiaron de algo, ¿verdad? Ni están parafraseando lo que dijo un autor, sino es inédito porque lo colocaron, pues no lleva cita, ¿verdad? No tiene citación, como podemos ver acá, ¿sí? Y hablan de cómo la educación tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los valores, tiene que ver con una forma de vida. De todo eso hablan esos párrafos que indican ahí, ¿sí? Abajo, pues hablan de la educación como preparación académica. En este punto dice, si podemos ver este párrafo, es distinto al párrafo de arriba. El párrafo de arriba aquí tiene sangría identada de primera fila y esta tiene sangría, pero de todo. ¿Y por qué se coloca sangría todo el párrafo? Se coloca sangría todo el párrafo cuando esto que está aquí es el parafraseo literal o se copió literalmente de algo. Entonces, cuando es mayor a 40 palabras, porque son 102 palabras, y se copió, a todo el texto nosotros le vamos a dar esa sangría, ¿verdad? Y aquí abajo colocamos nuevamente el autor. Entonces, y educación como desarrollo sostenible, siempre estamos hablando todavía de la educación, inicia según la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y acá, pues ya no le colocamos número de página ni nada, porque todo esto fue parafraseado de lo que dijeron las Naciones Unidas. Entonces, cuando se parafrasea, solo se coloca el apellido del autor y el año. Es una institución, la institución y el año, ¿verdad? Entonces, y así seguimos con lo demás. Volvemos a ver que esto tiene la misma connotación. Según UNESCO 2004, la UNESCO dijo todo esto y eso fue sacado de su página 48. Como fue literal y es mayor a las 40 palabras, ¿verdad? Tiene 85, pues todo el párrafo va con sangría, ¿verdad? Vamos a continuar en el siguiente videito hablando un poquito acerca más del marco teórico. Estamos hablando de cómo se está citando un tema, ¿verdad? Vamos a continuar. Acá dice que según UNESCO, el impacto de la educación en la sociedad es el siguiente. 2 puntos. Ahora aquí nos dicen cuál es el impacto. Pero como acá arriba iniciamos hablando de la UNESCO y hasta aquí terminamos de hablar, entonces aquí le decimos de la página donde, ¿verdad? Entonces, ahora estamos hablando de la educación y ahora hablamos de la educación en Guatemala y hablamos de qué tiene que ver la educación en Guatemala, la educación como algo científico, la educación en Guatemala y sus ámbitos, la educación en el ámbito público y la educación en el ámbito privado.
porque eso es parte, ¿verdad? ¿Por qué hablamos primero de público y último de privado? Porque lo que interesa más es el del sector privado, entonces hacemos referencia en eso. Acá habla de la educación pública y privada y se hace un análisis. Esto no está citado, todo lo que está acá no está citado porque el análisis lo hace usted como investigador, por eso no se cita. Usted hace análisis, tiene que leer, por supuesto. Esta última parte del análisis se parafraseó, estos datos y estas estadísticas se parafrasearon, o sea, se explican con nuestras propias palabras, por eso que estamos citando quién lo hizo. Sistema de Información en Tendencias Educativas en América Latina, CITEAL, porque es la institución que hizo el estudio en el año 2006, ¿verdad? Entonces, ahí está parafraseado. Por eso ven que viene la institución y el año, pero no la página, porque no se copió, se parafraseó. La estructura del Sistema Educativo Nacional en Guatemala, ¿cómo está? La educación primaria, preprimaria, que hablamos del sistema educativo, y ahora hablamos de algo más que es la educación media, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ya hablamos primero de educación y ahora hablamos de educación media, ¿verdad? Que es lo que nos pide el tema de investigación. Y acá, pues hablamos todo sobre educación, ¿verdad? Y aquí podemos ver que la cita inicia de aquí para acá y es menor de 40 palabras, por eso está entrecomillado, y por último la página. Aquí hablamos del Ministerio de Educación, hablamos de toda la educación media y sus características. Ahora hablamos de cuál es la otra parte, clima organizacional. Estamos hablando de clima organizacional. Volvemos otra vez, tocamos el tema de clima organizacional, ¿verdad? Todo esto, hablamos de qué es el clima organizacional, características del clima organizacional. Toda vez que nosotros coloquemos viñetas, las viñetas tienen que ser estas y todo tiene que estar alineado aquí, por favor. Y por último, modelos de clima organizacional, refiriéndonos al clima organizacional, ¿verdad? Los enfoques del clima organizacional. Ahora hablamos de la administración educativa, porque estamos hablando del administrador educativo, ¿verdad? Hablamos de eso. Hablamos del administrador educativo y el rol del administrador educativo. ¿Por qué? Porque dice gestión del administrador educativo, o sea, su función o rol en la administración educativa, ¿verdad? Formas y competencias del administrador educativo, o sea, ¿qué debe hacer? La gestión, esta palabrita, gestión, nos indica qué es lo que debe hacer, cuáles son sus competencias, qué debe saber hacer, ¿verdad? Y más adelante pues vemos la gestión educativa. Estamos hablando de la gestión educativa, esto, el gestor educativo. Entonces ya hablamos que es la gestión educativa, ¿verdad? Y ya vemos cuáles son los papeles. Ahora, la gestión educativa institucional. ¿Por qué institucional? Estamos hablando ya de la gestión educativa formal en los centros educativos, ¿verdad? Y gestión escolar, porque es parte de la gestión del administrador, o sea, él debe gestionar la educación, gestionar la pedagogía y gestionar la educación de forma estratégica. Y acá es nuestro marco teórico. Eso lleva un marco teórico, o sea, dividir todo esto en diferentes partes, en subtemas, ¿verdad? Es así como construimos un marco teórico.